Los asintomáticos de la COVID-19 se han convertido en auténticas bombas de relojería para nuestra salud y para nuestra economía. Cualquiera de nosotros puede contagiar a otros si no cumplimos las medidas de seguridad. Algo que sabe muy bien Pino, una señora de 64 años que ha pasado 110 días en una UCI de Canarias y que sigue ingresada en el hospital. De momento tengo afectados los pulmones, las piernas todavía no camino, he perdido mucha masa muscular y bueno, me cuesta todavía trabajo apoyar las piernas. Esta noche también vamos a analizar la cuarentena decretada por el gobierno británico y del daño que hace a Canarias. Para hablar con rigor de todo ello, nos hemos traído al plató a Jesús Sánchez Martos, a Amos García y a dos economistas de primer nivel. Regresamos en solo 5 minutos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Una semana más vivimos pendientes de la evolución de la pandemia. La situación se complica en Cataluña y Aragón, que suman la mayor parte de los nuevos contagios que se registran en nuestro país. En Madrid también se disparan los positivos, que han crecido en más de un 400% durante esta última semana. Un escenario que ha provocado que el gobierno de Díaz Ayuso instaure la mascarilla obligatoria en todo momento en la región, dejando a Canarias, a nuestro archipiélago, como la única comunidad autónoma española en la que no se ha ampliado su uso. Precisamente en las islas la enfermedad parece afortunadamente controlada y somos uno de los territorios con menor incidencia de la COVID, algo que no ha servido, sin embargo, para que Reino Unido levante la cuarentena con nuestro archipiélago, asestando un durísimo golpe al sector turístico. Y todo ello en una semana en la que hemos conocido los datos de la encuesta de población activa. Solo durante el segundo trimestre de este año se han destruido más de 100.000 empleos en Canarias, además de los 140.000 trabajadores que siguen en estos momentos en los ERTE. El panorama, como ven, es muy preocupante, por lo que ahora se hace más necesario que nunca controlar una enfermedad que puede acabar asfixiando a nuestra economía. Para profundizar en todos estos temas están con nosotros esta noche José Miguel González, que es economista. Buenas noches, bienvenido, José Miguel. Nos acompaña también Amos García, que es jefe del Servicio de Epidemiología del Servicio Canario de la Salud. Buenas noches, Amos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Se incorpora también Natasha Mía, que es economista y asesora fiscal. Natasha es británica. Muchas gracias por acompañarnos, Natasha. A ustedes. Y Jesús Sánchez Martos, una persona que conoce perfectamente, que es catedrático de Educación para la Salud y por la Universidad Complutense de Madrid. Muchísimas gracias, Jesús. Muchísimas gracias a vosotros por vuestra invitación. Fiel a este programa. Gracias por haber venido. Hoy Canarias ha registrado 6 nuevos casos de coronavirus, una cifra que sitúa en 128 el número de activos, lo que coloca a las islas en índices de contagio muy por debajo de los que se detectan en el conjunto de las comunidades autónomas. El noreste de la España peninsular sigue siendo el principal foco de preocupación. Wendy Fuentes, muy buenas noches. Buenas noches. Tú tienes datos de por qué preocupa tanto esa situación. Así es, vamos a verlos. Vamos a ilustrar la evolución del COVID y sobre todo a estas horas de la noche cuál es la situación actual. Estos son los datos. España registra 483 brotes y en las últimas 24 horas se han notificado 1.229 nuevos casos. Desde el jueves de la semana pasada, nuestro país ha sumado 13.391 positivos más. Los territorios que más preocupan se encuentran en el norte del país. Cataluña suma hoy 121 infectados. En Aragón se han detectado 352 contagios en el último día. Inquieta también la evolución de la pandemia en el País Vasco y Navarra. Euskadi contabiliza 145 casos en las últimas horas, mientras que en la comunidad foral se elevan hasta los 61. El coronavirus también avanza en Madrid. La comunidad registra en las últimas horas 225 nuevos positivos. Allí el gobierno regional ha establecido de
desde hoy el uso obligatorio de la mascarilla en todo momento, por lo que deja a Canarias como la única comunidad autónoma en la que solo se exige cuando no es posible mantener la distancia de seguridad. Precisamente en las islas se han diagnosticado 6 casos en las últimas 24 horas y el número de contagios activos es de 128, unas cifras muy bajas que acompañan al siguiente buen dato. En 72 de los 88 municipios de Canarias no hay casos y La Palma, La Gomera y El Hierro están libres de COVID. Desgraciadamente, un positivo en La Graciosa, importado por una turista peninsular, ha acabado con la inmunidad en la única isla que no había tenido casos durante toda la pandemia. Unos índices que evidencian que la situación epidemiológica en las islas está bastante controlada. De hecho, Canarias es, junto con Asturias y Galicia, una de las comunidades autónomas con menor presencia del coronavirus. Durante los últimos 7 días, Aragón es la región con más incidencia por cada 100.000 habitantes. Tiene 204 casos frente a los 2,4 que se dan en Canarias. Una cifra que además confirma que nuestros datos son mejores que los de Reino Unido durante la incidencia del virus, porque es de casi 14 casos por cada 100.000 habitantes. No obstante, esto no debe hacer que bajemos la guardia, porque las conductas imprudentes pueden dar al traste con la evolución positiva que está teniendo la pandemia y generar rebrotes en cualquier momento. Esta es la radiografía en Canarias y en nuestro país de la situación de la COVID en estos momentos. Gracias, Wendy, por darnos la situación de cómo está, una radiografía de cómo está la situación en estos momentos. Y yo lo que me pregunto, y le pregunto a los dos sanitarios, tanto a Amos como a Jesús, si debemos hablar de rebrotes aislados y controlados, o podemos considerar ya, Amos, que estemos en una segunda ola. ¿En el ámbito de la prevención hay alguna barrera que distinga? Vamos a ver, yo creo que en primer lugar era evidente que una vez que empezamos a recuperar parte de aquella normalidad que habíamos perdido y nos empezamos a zambullir en esta realidad diferente, la pandemia seguía ahí, el microorganismo seguía ahí, íbamos a seguir conviviendo con casos, íbamos a tener incluso brotes. Lo que teníamos que hacer era intervenir de tal manera que esos brotes no se expandieran y dieran lugar a crear el terreno adecuado para una segunda onda pandémica. Desde esa perspectiva, yo creo que en estos momentos la situación que se está dando en la inmensa mayoría del país son de brote, pero controlados, salvo en las comunidades autónomas de Cataluña, Aragón y también posiblemente Navarra, donde ya hay transmisión intracomunitaria. Al haber transmisión intracomunitaria, que están en una situación más desfavorable y a lo mejor más proclive a seguir expandiéndose el problema. Jesús, ¿segunda ola? No, yo estoy seguro que no. No estoy seguro que no, pero por una razón, porque yo creo que estamos en la primera. Entonces, ¿estamos todavía en la primera? Claro, entonces es que lo acaba de decir Amor muy bien. Es decir, teníamos una ola de coronavirus, de la COVID-19, estábamos en confinamiento. Y tengo que recordar a todos que durante estábamos en el confinamiento, el estado de alarma, no se hacían test. Por mucho que pedíamos test, no se hacían. Lo hacían porque no los teníamos. Y entonces, de repente, ahora ya quitamos el estado de alarma. Quitamos el confinamiento y salimos a la calle. Vamos a intentar recuperar nuestra vida normal y entonces pues vamos en el metro, vamos en el autobús, vamos en la guagua, vamos a trabajar, vamos a tomar copas, vamos a las terrazas, hacemos nuestra vida normal y aparecen pues nuevos casos. Bueno, pero cuando se hablan de nuevos casos y se dice brotes, esta palabra parece como que llama mucho la atención. Brotes, bueno, el brote epidemiológicamente, o si no que me corrija Amos, es la aparición repentina. Y ahora mismo no están apareciendo repentinamente. La situación ha cambiado tanto como que en abril, en marzo, una persona se ponía malita, se ponía enferma, iba al hospital y allí se quedaba. Pero las personas que llevaban a esta señora, a este señor, se iban a su casa porque no le dejaban estar. Pero quién sabe si se iba, hoy sabemos que se iba con el coronavirus y que se iba contagiando al resto de la familia y por eso han fallecido varias personas de una misma familia en una semana o 10 días. Hoy no. Hoy los casos los estamos buscando nosotros. Hoy tenemos pruebas. Sí, es verdad que ha cambiado sustancialmente. Hoy tenemos test y entonces se está haciendo gracias a los rastreadores y además aquí quiero decir, antes que se me olvide, que Canarias una vez más demuestra el sentido común en 2 cosas. Una, no os habéis quedado solos, según parece, en esto de la mascarilla. Pero tengo que recordar a todo el mundo que la mascarilla es obligatoria.
Donde no es aquí en Canarias, en la calle, con sentido común, cuando estoy guardando la distancia. Y luego, por otra parte, los rastreadores, donde lo están haciendo bien, es en Canarias, que el rastreo se hace desde los centros de salud. Vamos a ir profundizando en cada uno de esos temas. Amos, si te quería preguntar, Canarias mantiene, como hemos visto en los datos que nos ofrecía Wendy antes, una gran diferencia con respecto a España en lo que significa casos de contagio. Sin embargo, el consejero de Sanidad declaraba que el gobierno de Canarias está preparado porque ese rebrote llegará. ¿Es cuestión de tiempo? Es una alternativa probable y posible, y por lo tanto hay que prepararse frente a esa posibilidad. Hay que prepararse fundamentalmente rearmando la estructura sanitaria asistencial en previsión de las posibles complicaciones que puedan aparecer en determinadas personas, pero yo creo que fundamentalmente tratando de luchar para evitar que haya nuevos contagios, y eso se fundamenta básicamente en dos principios: potenciar la red de vigilancia epidemiológica, potenciar la estructura de salud pública, potenciando la red de rastreadores que posibiliten que ante la declaración de un caso confirmado sospechoso se pueda actuar inmediatamente haciendo la trazabilidad de los mismos para actuar sobre los contactos estrechos y así yugular el brote. Y por otro lado, reforzando el mensaje a la ciudadanía de que el ejercicio de responsabilidad magnífico que hicieron durante el periodo de confinamiento domiciliario lo repitan ahora con 3 medidas que he repetido mucho en este programa: mascarilla, lavado de manos, distancia. Sí, pero Amos, te quiero preguntar, visto el repunte de casos que se está viendo en otras comunidades autónomas, ¿es hora de que las autoridades tomen un mayor control a la hora de controlar, valga la redundancia, la movilidad? Lo digo porque ayer se registraba el primer caso en La Graciosa de una turista peninsular que llegaba de Cataluña y que se había estado moviendo previamente por Lanzarote. Sí, yo creo que fundamentalmente hay que actuar o establecer medidas donde aparecen los problemas y analizar por qué aparecen de esa manera para, desde esa perspectiva, poder actuar sobre los elementos que han configurado la posibilidad de que aparezca un caso. De todas maneras, ha sido vehiculizado a través de una visitante de otra comunidad autónoma del país el caso de La Graciosa, pero podía haber sido perfectamente de un ciudadano de Tenerife que acude a Lanzarote. Sí. Podía haber sido perfectamente. Pero la noticia debe de ser que se ha actuado... Depende de cómo se dé la noticia. La noticia es, hay un caso... No, yo lo que le preguntaba era si las autoridades... Ahí las autoridades tienen poco ¿Tienen que controlar la movilidad? Bueno, ahora de momento no, porque si funciona como ha funcionado aquí en Canarias, es que nos cuente él, que me lo contaba antes, cómo se ha hecho la detección precoz de este caso, claro. Ahí va yo. Yo creo que en la escenografía hay que evaluarla en sentido positivo. Y lo importante de ese caso, que puede parecer, no agradable el que aparezca un caso en una isla que había estado virgen hasta ahora, hay que darle el discurso positivo. Claro. Que es que ¿Y cuál es el discurso positivo? Que se ha actuado inmediatamente. Se ha cascado perfectamente, inmediatamente se ha captado al caso y se ha actuado sobre el mismo aislándolo. Y además pone también de manifiesto una buena coordinación con otras comunidades autónomas del Estado en cuanto al perfil de rastreadores que nos comunican la visita de este caso positivo y se actúa inmediatamente. Eso es lo que decías tú de la red de vigilancia epidemiológica. La verdad es que los políticos, sinceramente, y quiero meter a todos, incluso a mí, que yo he tenido también responsabilidad política... Ha sido consejero de Sanidad de una comunidad autónoma de Madrid. Por eso, no me escapo yo también. Los políticos siempre piensan en dinero y hospitales. Es decir, enfermedad, hospitales. Y no. La atención primaria es el escudo de los hospitales. Es decir, si tú quieres proteger los hospitales, no vale con decir, ya tengo material en los hospitales, ¿vale? Pero ¿tiene usted material para frenarlo en la atención primaria? Jesús, vamos a ir precisamente a los hospitales, porque los jóvenes y todos aquellos que no se están tomando en serio las medidas de prevención deberían de ser conscientes de las consecuencias que sus actos pueden provocar sobre los demás. Este programa ha podido hablar en exclusiva con Pimpi Fernández, una mujer de 64 años a la que se le detectó el coronavirus en marzo, días antes de que se decretara el estado de alarma. Tras varias complicaciones respiratorias, permaneció 110 días en cuidados intensivos del Hospital Dr. Negrín, en Las Palmas de Gran Canaria, de donde salió hace apenas 2 semanas. Es la persona que más tiempo ha pasado en una UCI en Canarias. Hoy sigue ingresada, recuperándose de las diversas secuelas que le ha dejado el virus. De momento tengo afectados los pulmones,
las piernas todavía no camino, he perdido mucha masa muscular y bueno, me cuesta todavía trabajo apoyar las piernas. Pimpi es consciente de la facilidad con la que se puede contagiar el coronavirus, por eso hace un llamamiento a la población para que respete las recomendaciones sanitarias, sobre todo a los más jóvenes. Los jóvenes, claro, son más inconscientes porque ellos tienen más vida social, quieren reunirse con los amigos y no piensan en que se puedan contagiar y puedan contagiar a sus mayores, que se lo tomen en serio. Bueno, pues ¿qué opinan después de oír el mensaje, Amos, y las secuelas que el coronavirus ha dejado en esta paciente? Pues que era una bobería, que estamos ante un problema que tiene ese impacto. Y desde esa perspectiva, la percepción que puede haber en sectores de edades inferiores a los 50 años de ser inmunes al problema no es real. Hay personas de menos de 50 años que pueden tener consecuencias graves por padecer la enfermedad. Es verdad que la inmensa mayoría les va a cursar de forma leve o incluso asintomática, pero tenemos que ser conscientes de que pueden actuar de difusores del problema hacia las personas más vulnerables, hacia sus abuelos, hacia sus padres, y de esa perspectiva, por un ejercicio mínimo de solidaridad, de responsabilidad, tienen que cumplir las recomendaciones Hoy que se leía dan desde el en ámbito algún sanitario. sitio, si fuera la situación al revés, si los principales afectados fueran los jóvenes, ¿cómo se portarían Totalmente distinto, ¿no? los adultos para ayudar a Yo no tardo ni un minuto en pensarlo. Vamos, habría una responsabilidad total y absoluta de los padres y de los abuelos, pero permíteme, porque era Pino, ¿verdad? La señora. Sí. Pino ha dicho una verdad como un templo, ¿no? Y además ha lanzado un mensaje a los jóvenes. Mira, ayer concretamente en el informativo de la noche escuchábamos a jóvenes en la playa de la Barceloneta decirle al reportero: los jóvenes no tenemos nada que ver con esto, somos totalmente inmunes, no, nosotros no nos va a coger para nada. Claro, le faltaba decirle a ese señor: pues mira, tienes que ver fuera de plano del programa de la semana pasada, que tuvisteis un testimonio de un chaval joven. Marc Beltrán, creo que se llama. El apellido no lo recuerdo muy bien, pero Marc sé que se llama. Yo me acuerdo que era Marc, que además me llamó muchísimo la atención. El testimonio es vamos, espeluznante, para que lo tenían que ver todos los jóvenes. Pero luego además es que, como decíamos, estos que se piensan que están inmunes, es que luego van a casa. Es que luego van a ver al abuelo, luego van a ver claro, y este es el problema, porque falta la sensibilidad que nos decía Pino. Y yo creo que los políticos deberían de hacer mucha política, menos rifirrafes en todos los programas de televisión y transmitir más credibilidad, porque parece mentira que ante una situación, como le decía yo, vamos viviendo para acá, parece mentira, de verdad, que en una situación de pandemia, en una situación con tantas muertes como hemos vivido, una situación tan difícil, de verdad, no se ponen de acuerdo los partidos políticos en un tema tan importante como este de salud pública. Es tan difícil llegar a un acuerdo para que haya una coordinación de todas las comunidades y de no, aquí la mascarilla sí, en el otro sitio la mascarilla no. Pero no hay unificación de criterios. Y no hay unificación de criterios no solo en la parte política, pero también en algunos casos, y habrá que reconocerlo, en la parte científica, claro, porque hemos hablado de métodos de propagación, de métodos de control de la propagación del virus y de los cambios que esta pandemia está provocando en la sociedad. Pero no podemos obviar que todavía estamos conociendo a nuestro enemigo. ¿Qué hemos aprendido del virus y qué nos queda por aprender? Pues del microorganismo hemos aprendido muchísimo en un corto periodo de tiempo, pero nos falta todavía mucho por aprender. Tú decías que había problemas en tanto en cuanto el discurso científico se había modificado mucho en todo porque tiempo. Al principio se hablaba de que no había mutaciones, me refería a que al principio decía el virus no ha mutado, el virus ha mutado, el virus se propaga... Sí, tienes razón, pero a mí me gustaría recordar una idea que me parece fundamental, que la ciencia es incertidumbre. La ciencia es incertidumbre. Hay una frase si me permites, de Mario Benedetti que a mí me entusiasma, que una de sus obras, aunque hay quien dice que la tomó de un grafiti de una pared, decía: cuando creíamos que teníamos todas las respuestas,
nos cambiaron todas las preguntas. Y eso es ciencia, incertidumbre. No, hemos ido aprendiendo sobre la marcha con el SARS-CoV-2. Antes se decía en una primera fase una determinada cosa que al día siguiente se modificaba. Pero es que las evidencias, cada vez aprendíamos más y las evidencias se modificaban. ¿Hay algún aspecto concreto del virus que se esté investigando y que pueda suponer un salto cualitativo, un avance importante en su control? No, yo estoy seguro que sí, está investigando y bueno, como decíamos, yo no me quiero escapar de la pregunta de que los políticos, pero los sanitarios o los científicos también, claro, la única diferencia es que los científicos, cuando empezamos a decir, allá, 1 de marzo, que la mascarilla era para las personas que tenían el virus en su organismo, era porque era así y sigue siendo así. Lo que pasa es que luego, en abril, los estudios demostraron que existían personas asintomáticas y que, por tanto, podíamos portar el virus, siendo asintomáticos podíamos estar contagiando. Las investigaciones siguen en marcha, en estos momentos, hoy hasta ahora, todos estamos diciendo que el embarazo, que el virus no atraviesa la barrera placentaria y bueno, ya ha habido algún caso aislado en el que se demuestra que pudiera existir, claro que sí, pero cuando sale esto del embarazo, pues se nos olvida decir que lo más importante es que una mujer embarazada, no quiero que se me olvide, es que se vacune de la tosferina. Que se vacune de la tosferina. Sí, lo hemos hablado. Claro, que lo hemos hablado aquí, que esa vacuna sí que existe y esa enfermedad sí que mata. Desde la semana 27 a la 36 o la 34 se debería de vacunar cualquier mujer que nos esté escuchando ahora mismo. Y si me permite, añadiría que a partir de octubre se vacunen también contra la gripe. Hombre, por favor. Embarazada. Y del neumococo, aquellos que tienen más de 60 años. Hablando de vacunas, Amos, tú eres experto en vacunas. Esta semana la compañía Moderna iniciaba la fase 3 de sus ensayos de una vacuna con 30.000 voluntarios. Rusia también ha anunciado que la suya va a estar disponible a mediados del mes de agosto. ¿Cómo se están viendo esos desarrollos desde la comunidad científica? Con esperanza y sabiendo que vacunas vamos a tener. El problema es cuándo. La capacidad de desarrollo y de investigación en relación a las vacunas frente a SARS-CoV-2 ha ido a una velocidad increíble, pero porque la realidad hacía necesario el disponer de ese mecanismo de control. Ahora hay que entender que el proceso de producción de una vacuna es extremadamente complejo. Una vacuna es un producto que se administra no para restaurar un daño, sino para prevenir un daño. Se administra usualmente a personas sanas. Por lo tanto, los equilibrios, los análisis de seguridad y de eficacia son muchísimo más rigurosos que para cualquier otro medicamento y eso requiere tiempo. Y luego, una vez que esté, digamos, el producto diseñado, hay que producirlo. Y una vacuna es un producto biológico en cuyo proceso Pero, por ejemplo, de producción... los ensayos de la vacuna de Oxford, perdona que te interrumpamos, bueno, se han hecho unos ensayos, se está diseñando una vacuna y hay un laboratorio italiano que ha decidido ya empezar a producir esa vacuna, miles de dosis cada día. ¿Podemos estar seguros de que esa vacuna va a funcionar? Yo hasta que una vacuna no esté regulada, aprobada por los organismos... ¿No te meterías en la cadena de producción? No me metería en la cadena de producción. Y una vez que esté aprobada, porque se ha evaluado en su conjunto el dossier que presenta la compañía, pues entonces ya empieza la fase de producción que estamos hablando de un proceso que va a durar un cierto tiempo. Es decir, que hasta el primer semestre y bien avanzado del próximo año no creo que vayamos a tener disponibilidad de la vacuna. Quizás esa pregunta, quien mejor nos pueden contestar luego son los expertos en economía. Porque, claro, pues tengo ahí apartados a Natalia y a José Miguel que están asistiendo al debate sanitario, pero van a entrar a jugar enseguida porque vamos a tocar las consecuencias económicas de todo esto. Es que tiene mucho que ver, es que esto es una consecuencia económica. Vamos a ver, es que hay unos experimentos que se están haciendo en Oxford, bien, de acuerdo, y ahora llega una empresa y decide apostar por eso. ¿Puede fracasar? Claro que sí. Bueno, pero, ¿qué es lo que compró? Pero si no fracasa, entonces tendrá éxito. Entonces esto es un problema importante. Bueno, una inversión, ¿no? Una inversión que una empresa hace. Ahora, lo que sí tengo que decirte es que una cosa es crear la vacuna, la idea de la vacuna, genial, incluso desarrollar la vacuna, pero ahora yo creo que todos los estados de este planeta tendrían que estar haciendo un consorcio porque lo que nos viene es mucho peor. Lo que nos viene es, ¿habrá un acuerdo en la distribución de la vacuna y en la administración de la vacuna para todos los países por igual?
Bueno, ¿habrá una vacuna o habrá varias vacunas? Bueno, mientras seguro esperamos que habrá aquí, varias, habrá varias, por eso, ese es otro debate que también está ahí. Mientras esperamos a que llegue la vacuna, lo que debemos seguir teniendo es un especial cuidado con las personas asintomáticas. El periodo en que los infectados no muestran síntomas es sin duda el más peligroso a la hora de propagar el virus de una manera inconsciente. De hecho, fíjense, el 60% de los casos que se detectan hoy en España son personas asintomáticas. Por ese motivo, yo le voy a pedir al doctor Sánchez, si es tan amable, que nos explique, con la ayuda de nuestra compañera Wendy, qué debemos hacer en estos casos, en el caso de las personas asintomáticas. Pues ya sabes que yo estoy encantado, dime además, os dejo un poquito aquí. Le voy a pedir a Jesús, se ha caído justo la petaca, el compañero de sonido, si puede entrar. El micrófono no, yo creo que es el... Porque siempre que aprovechamos tu presencia en el plató, pues queríamos despejar y aprovechar algunas dudas. Así Pues que nada. si te parece, Jesús, yo creo que se te escucha Encantado, bien. ya sabes que yo estoy siempre encantado de responderte, venga. Vamos con la primera. Identificamos a los asintomáticos con jóvenes. ¿Tenemos razón para pensar esto? ¿Hay relación? En estos momentos sí, ahora. En marzo o abril no, por eso siempre digo que no se puede comparar la situación de ahora con la de entonces. Entonces la edad media estaba entre 70, a partir de 60, 70 y la mortalidad 80% en personas de más de 70 años. Ahora estamos viendo asintomáticos jóvenes, pero los estamos detectando porque estamos haciendo las pruebas. Y entonces nos hacían las pruebas. Seguramente si hubiéramos hecho pruebas a todo el mundo en marzo, también habríamos visto muchísimas personas jóvenes y no tan jóvenes asintomáticos. Jesús, ¿hay diferencia entre la carga vírica que pueda tener una persona que sí presenta síntomas a otra que no tiene síntomas, o realmente la cantidad de virus que pueda tener una persona es independiente de si presenta o no esos síntomas? Para poder determinar eso hace falta que los estudios de los análisis que se están haciendo sean cuantitativos, es decir, cuánta cantidad de carga viral tienes, y eso es mucho más complicado que lo que estamos haciendo ahora, que son test cualitativos para saber si esa persona tiene la PCR positiva. Se está haciendo ya cuantitativamente. Hombre, la intuición y la evidencia científica te dice, y la lógica, que sí, que evidentemente una persona que tiene más carga viral en su organismo puede contagiar más. Y puede presentar esos síntomas. Claro, pero también una persona que no tiene tanta carga viral y que es asintomático puede contagiar. Por tanto, yo, hoy que estoy asintomático, puedo contagiarte si me acerco a ti. Y eso es el mensaje que yo creo que tenemos que trasladar a todo el mundo. Usted desde casa puede ser portador asintomático esta misma noche. Vamos a hablar precisamente de ese caso más adelante en otra de las preguntas. Antes lo comentaba también Miguel Ángel, el 60% de todos los positivos son asintomáticos. Eso quiere decir que se detectan. ¿Qué fiabilidad tienen las pruebas que tenemos a nuestra disposición para poder detectar esos casos, Jesús? Esa es muy buena pregunta. En estos momentos la fiabilidad consensuada por el mundo científico está en la PCR. Ahora ya todo el mundo ya es experto y ya saben de qué estamos hablando. Cuando empezábamos en marzo, la gente se hacía un lío. Ahora ya la PCR sabemos que es la prueba con la que hacemos el diagnóstico. Y luego los otros test son los test serológicos, es decir, medir la capacidad que tiene nuestro organismo de crear defensas con las IgM, con las IgG. Estas pruebas serológicas no tienen una fiabilidad del 100%. Y por tanto, yo recomendaría que no se las hiciera usted por su cuenta, sino siempre controlado por su médico en su centro de salud. Si sale la IgM, el médico será el que determine si se hace la PCR. Hablabas de si soy asintomático, si puedo contagiar o no. ¿Podemos relacionar, podemos asimilar a los asintomáticos con los supercontagiadores? Sí, bueno, esto ya lo decíamos en este plató, el 28 de mayo, en vuestro programa. Hablábamos de los supercontagiadores, por supuesto que sí. El supercontagiador hay dos tipos de supercontagiador. El que es razonable y sin saberlo está contagiando, porque es asintomático y puede estar contagiando a los demás, y el otro, que es asintomático y que no tiene ningún escrúpulo, que es lo que está pasando con estos vídeos que están moviendo todos los días de fiestas de jóvenes que ni se ponen la mascarilla ni guardan la distancia. Son supercontagiadores y además supercontagiadores doble porque pueden ser asintomáticos y están contagiando al resto de personas. Y ahí es donde tenemos que tener más cuidado, Jesús. Para terminar, si la mayoría de nuevos contagios son asintomáticos, nosotros obviamente no lo podemos detectar, ¿cómo podemos protegernos de ellos? Bueno, ¿qué debemos de tener en cuenta? Aquí hay dos cuestiones. Se pueden detectar si se siguen haciendo test. Cuanto más test, más vamos a detectarlos. Y para evitarlo, pues ya lo sabes, las 3 reglas de oro que además nos decíamos hace un momentito, ¿no? Eso, la primero, la higiene de las manos, lo segundo, la distancia física, no distancia
personal ni social, física, la que se mide con 1 metro, metro y medio, 2 metros, y después el uso de las mascarillas. Pero ya ves que ni siquiera en el uso de las mascarillas nos ponemos de acuerdo en las comunidades. Yo aprovecho una vez más para felicitar a la Comunidad Canaria porque, ¿qué va a pasar? Algunos preguntaremos dentro de un mes, ¿qué pasa? ¿Hay más casos en Canarias porque pueden llevar la mascarilla, pueden estar en la calle sin mascarilla si están a más de metro y medio? El razonamiento lo veremos dentro de poco seguramente. Pero vamos, de todos modos, con lo de la mascarilla, si te vienes conmigo un momentito, te voy a decir, porque, claro, yo hoy venía para acá y según venía, veía, fíjate, Miguel Ángel, vamos a todos. Es muy común ver ese comportamiento aquí, de ponerse las mascarillas. La mascarilla colocada aquí, la mascarilla al revés, no, el azul cielo, de esta mascarilla, cielo, azul, para afuera. Bueno, pues nada, nos llevamos aquí puesta para hablar por teléfono y resulta que nosotros aquí también tenemos gérmenes en la piel que podemos estar contaminando. Pues me lo meto en el bolsillo. No. A ver, la mascarilla tiene su uso, lógicamente, pero no vas a estar 8 horas con ella. Bueno, pues la guardamos. ¿Cómo la guardamos? No en una bolsa de plástico, por favor. La mascarilla tiene humedad de nuestra respiración y la humedad se va a quedar aquí y va a provocar un caldo de cultivo. Bueno, ¿qué podemos hacer? Pues una bolsita de papel, que además muchas veces te la venden en esa bolsita, o bien, si no la tienes, con un sobre, la metes en el sobre, o bien, yo que soy más baratillo, pues cojo 2 papeles de cocina absorbentes, que están en la cocina, los pongo aquí en medio y me guardo la mascarilla y entonces, por tanto, está limpia y además la humedad habrá desaparecido. Que además lo tenemos más a mano, servilletas, bueno, sobre, papel y no al plástico. Esto lo tienes que comprar, pero esto no está al lado. Luego, bueno, hay también quien dice que en la funda de las gafas también se puede meter, pero luego la funda de las gafas hay que desinfectarla. Claro. Esto no tengo que desinfectarlo, esto no vale casi nada y a mí me sirve para proteger la mascarilla. Yo creo que en casa ha quedado muy claro. Gracias, Jesús, por resolver nuestras dudas. Muchas gracias. Ahora. Ha quedado claro, Jesús, muchísimas gracias por las explicaciones, ha sido muy gráfico porque ha quedado claro en casa y en la mesa, porque yo soy de los que la guardaba en algunas ocasiones en la bolsa de plástico. Bueno, hay quien la lleva. No, yo colgadas así no, pero en la bolsa. En el avión he venido yo y había uno que yo no sé si se la ha puesto aquí, porque seguramente estaría durmiendo. No lo sé, pero lo de la bolsa. Evidentemente, ¿no? Pues ya lo saben, en papel o en bolsas de papel o como decía Jesús, con esos rollos de papel que compramos para la cocina. Lo más barato. Hay que alertar a las personas de los graves riesgos que puede suponer el contagio y sobre todo para alertar a las personas mayores, el Gobierno de Canarias ha ideado una campaña publicitaria en la que se muestra el peligro de los encuentros familiares sin ningún tipo de protección. El mensaje es claro y directo. Sin medidas de seguridad, estas reuniones pueden conllevar el ingreso en una UCI e incluso la muerte. Bueno, el abuelo se nos pone elegante. Venga, va, abre el último. Que es desde luego un toque de atención, José Miguel, que ha dado la vuelta al mundo, porque lo hemos visto en todas las cadenas nacionales. ¿Son necesarias campañas de este tipo? Me recuerda mucho a la campaña de publicidad que hacía la Dirección General de Tráfico en algunos momentos para disminuir drásticamente o generar más prudencia. En este caso yo creo que la parte en cómo se ha habido la gestión, no tanto de referida a las personas mayores, sino sobre todo la carga vírica que puedan generar los contagiadores jóvenes, pues bueno, es la forma de poder presentar de una forma cruel, la verdad que es cruel, pero es a través del impacto, porque a través simplemente del conocimiento y de la cultura que la ciencia y que la comunidad científica ha trasladado, pues estamos viendo cómo parece que no es suficiente. Y no solo lo parece, sino que realmente no es suficiente en vista de, ya no solo por la detección de los positivos por la proliferación de los test, sino simplemente porque la distancia social no se mantiene ni en reuniones familiares, ni siquiera en reuniones de amigos. Vamos, es fácil caer en situaciones de este tipo y olvidarnos. Es demasiado fácil. Es una campaña que es dura, la imagen es dura, pero es que la enfermedad es más dura.
La realidad es mucho más dura que la ficción en este caso. Y de esa perspectiva hay que ser consciente de que, como decía antes Jesús, ha cambiado la forma de presentarse la enfermedad en nuestro medio. Ahora son los menores de 50 años y la línea de contagio que se están produciendo son fundamentalmente en base a reuniones de amigos, reuniones que se hacen a través de las redes sociales, reuniones familiares, y yo creo que es responsabilidad de las instituciones sanitarias lanzar los mensajes hacia los ámbitos en los que se están produciendo esos contagios. ¿Es dura? Evidentemente que sí, pero la realidad es mucho más dura. La ficción, la realidad supera la ficción. Jesús, yo no me quedo con las ganas de preguntarte una cosa. En el anuncio, en esa campaña del Gobierno de Canarias hemos visto varios gestos que se pueden repetir en una reunión familiar. Por ejemplo, beber del mismo vaso, darnos un abrazo, soplar las velas en una tarta. ¿Cuál de esos gestos es el más peligroso? Pues se llega sin mascarillas, se van a... ¿Hay alguno ahí? ¿Se puede establecer un orden de prioridad? ¿Son todos peligrosos difícil, por igual? Pero el soplar las velas... Soplar las velas Soplar las velas es duro, si después van a comer 10 o 12 de una tarta. Antes de la campaña celebramos el cumpleaños de mi hijo y de mi sobrino juntos, y lo que hicimos fue coger un trocito de tarta, poner las velas para que la soplaran aparte y luego la otra la soplaran aparte, y luego ya nos comimos la tarta y ellos habían comido el trozo del que habían soplado. Pero sí, el soplo de la vela... Pero como decíamos, es que la realidad es muchísimo más cruda. José Miguel decía cruel. Yo denominaba a este virus, cuando empezaba en marzo, el virus de la crueldad. Yo quiero felicitar al Gobierno canario por esta campaña. Lo quiero felicitar públicamente. Es un ejemplo claro de lo que es la educación para la salud. Esto es lo que necesitamos. Pero esa campaña se tiene que poner en medio del informativo. Cuando se dice, bueno, ya ahora pasamos al deporte. Toma, la campaña. ¿Cómo? Esa campaña ha dado la vuelta. Este país ha salido en todas las televisiones, ha salido... Y en Latinoamérica. En Latinoamérica ha salido también. Pero cuando tú quieres vender algo, un anuncio para vender algo, pagas más porque el anuncio esté puesto en medio del informativo, ¿no? Pues esto es lo mismo, queremos vender esto, y lo que me llama la atención es que esto se haya puesto en toda Latinoamérica y que en España todavía, a pesar de que el Gobierno canario se lo ha ofrecido al Gobierno de España, no se esté viendo en todas las televisiones. Sí vi en otra cadena de la competencia, en una entrevista al presidente del Gobierno, no la competencia, que pusieron el anuncio. De todas maneras, hablaba usted del Gobierno de Canarias, y precisamente nuestro compañero David Perdomo está con el portavoz del Gobierno de Canarias, con Julio Pérez. Buenas noches, David. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Muy buenas noches. Sí, estamos con el portavoz del Gobierno de Canarias y el consejero Julio Pérez. Muy buenas noches, consejero. Saludos. Bueno, estamos comentando con nuestros tertulianos ese spot del Gobierno de Canarias para sensibilizar sobre las consecuencias y las medidas que debemos tomar contra la COVID-19. Llama la atención la crudeza, ¿no?, de las consecuencias, de cómo muestran esas consecuencias de hacerlo mal. Yo no sé si cree que ese mensaje llega mejor de esa forma. Claro, por eso lo hemos hecho. Además, tuvimos aunque le sorprenda quizá, una reunión del Gobierno para ver las maquetas, pero hay que ser todo lo brusco, no sé, pero hay que poner todo el énfasis que sea necesario para transmitir un mensaje que, por otro lado, es muy sencillo. Hay peligro en los contactos entre personas que no toman precauciones. Y justamente esos encuentros familiares entre gente joven y personas mayores, entre nietos y abuelos, pues pueden ser especialmente peligrosos. Así que no creemos que sea excesivo, ¿no? Esta es una enfermedad que tiene dos características que hay que recordar. Es muy contagiosa y muchas personas que las padecen sin ningún síntoma. Yo puedo estar ahora contagiado y por lo tanto llevo esto para que otra persona no se contagie. Y eso hay que decirlo, las veces que haga falta. Bueno, las islas mantienen controlada la enfermedad con ratios muy por debajo que las de otras zonas de España. Sin embargo, esto puede inducir a que la gente pues se confíe, ¿no? ¿Cómo pueden evitar que la gente se relaje, que los canarios se relajen? ¿Qué mensaje hay que dejar claro? Pues justamente el que hemos transmitido a través de ese anuncio, y es el de que el hecho de que los contagios sean pocos no permite pensar que las medidas de seguridad pueden levantarse. Lo que tenemos que hacer es concentrarlas en los sitios en donde el incumplimiento puede ser más peligroso, que son los que le acabo de decir. Hoy, después del Consejo de Gobierno, yo contaba que es posible que corrijamos algunas medidas.
con la idea de dirigirnos específicamente hacia esos puntos que son más peligrosos, fiestas familiares, reuniones, aglomeraciones de jóvenes, en general nocturnas, espacios cerrados, lugares en donde es más difícil el control de las autoridades. En la calle es muy fácil ver cuando alguien incumple. Por cierto, la mayor parte de los canarios cumplen. Hay mucha gente con la mascarilla puesta y con las distancias, pero hay algunos incumplimientos especialmente peligrosos. Consejero, Canarias es desde esta semana la única comunidad donde no es obligatorio llevar siempre la mascarilla, es decir, se puede quitar uno la mascarilla si estuviéramos a 1,5 metros de distancia como mínimo. Ese criterio va a cambiar, como decía, el lunes tienen un consejo extraordinario, ¿van a decidir que las mascarillas siempre se debe llevar cuando estamos con otras personas? La mascarilla en Canarias es obligatoria en la mayor parte de los actos de la vida social. Cuando no es necesaria, hoy por hoy no es obligatoria. ¿Convendría hacerla obligatoria siempre para que fuera el control más fácil? Pues es una pregunta que nos hemos hecho y hasta ahora los epidemiólogos que perciben y los técnicos de salud pública nos dirigen hacia aquello en donde verdaderamente puede haber una preocupación. Pensar que la generalización de la exigencia de la mascarilla puede tener un efecto estupendo en la reducción de los contagios puede ser un error. De hecho, nosotros estamos en unos niveles muy bajos y, sin embargo, nuestras normas son las normas que hemos pactado y que hemos estudiado, ¿no? En septiembre empieza el curso escolar y ahí sí que tenemos necesidad de tener unas normas claras que permitan a los padres, las madres, los profesores, los muchachos, los niños y las niñas ir a clase con seguridad. Entonces, hay que concentrarse en donde hay peligro y no hacer generalizaciones que pueden ser atractivas, pero que pueden ser también equivocadas, ¿no? Bueno, le voy a preguntar por Reino Unido. Tras la decisión de Reino Unido, ¿no?, de establecer una cuarentena obligatoria para todos los turistas que regresen de España sin distinguir territorios, ¿cree que ahora mismo la marca de España perjudica a Canarias? ¿Están trabajando ustedes desde el Gobierno pues para diferenciar el destino? Sí, claro. Yo no diría que la marca España perjudica a Canarias. Creo que estamos en situación distinta. Las comunidades autónomas están, incluso dentro de las comunidades autónomas, hay territorios que son peligrosos y otros que no lo son. Cataluña, en Aragón, en otros lugares de España. Nosotros no es que tengamos que decir esto no es España, lo que queremos es decir esta es una parte de España geográficamente muy localizada, porque para esto es una ventaja estar en mitad del océano y ser isla, en donde la enfermedad tiene muy poco impacto. Aquí Canarias no es un sitio en donde la gente se contagie, al revés. Estamos celebrando esta entrevista y los casos que hemos tenido en estos días, pues que son muy pocos, casi todos son importados. Los señores belgas que han venido ya enfermos, un señor que ha estado, o señora que ha estado de viaje, son casi todos casos importados, de modo que aquí no viene la gente con peligro de contagiarse. Esa es una decisión que no se justifica. En la propia opinión pública inglesa, yo lo decía hoy, la prensa económica, los operadores, las grandes compañías inglesas, los aeropuertos, no comprenden cuál es el fundamento de esa medida. Nosotros, Gobierno, no perdemos la esperanza de que se rectifique. Bueno, consejero, precisamente el consejero de Sanidad ha anunciado que Canarias podría convertirse en la primera comunidad que realice PCR en sus aeropuertos. Yo no sé si esta sería una medida ya inminente. ¿Cómo están las negociaciones en este sentido? Bueno, no es exactamente una negociación. Nosotros hemos propuesto desde hace meses, yo estuve unos meses de consejero de Sanidad y muchas veces sostuve, y el presidente lo ha sostenido siempre, que el mecanismo más seguro para que los movimientos entre distintos territorios no signifiquen una expansión de la enfermedad es saber antes de moverse si uno está o no está contagiado. Pero eso, como no está todo el mundo en la misma situación, requiere una, eso sí, negociación entre países, ¿no? Nosotros insistimos en eso y le hemos dicho al Gobierno que incluso estamos dispuestos a hacer algunas actuaciones por nuestra cuenta, porque es la responsabilidad nuestra la de hacer ese tipo de controles. El Gobierno de España nos recuerda que el control de fronteras es una competencia estatal y que tiene además compromisos establecidos en tratados con otros países. Pero nosotros seguimos pensando que lo mejor en esta situación, lo mejor para todo el mundo, no solo para nosotros, es que el que vaya a viajar, antes de viajar se cerciore de que no está contagiado. Eso es lo que hemos propuesto y seguimos proponiendo. Le digo otra cosa, en Canarias además el sector empresarial turístico, hotelero, ha hecho ofrecimientos bastante explícitos de contribuir, si hace falta, a esa financiación que podría ser necesaria para llevar a cabo los test, ¿no? De manera que no es una demanda que hayamos retirado. Bueno, pues señor consejero Julio Pérez, muchísimas gracias por habernos atendido esta noche. Gracias a ustedes.
Muchas gracias, David, por esa conexión con el consejero del Gobierno de Canarias, con el portavoz del Gobierno de Canarias, y precisamente la complicada situación turística que se ha agravado con la decisión del Reino Unido de exigir cuarentena al regreso de España, y la conferencia de presidentes de mañana van a ser nuestros siguientes asuntos en cuanto regresemos de una cortísima pausa publicitaria. Regresamos enseguida. Seguimos en directo aquí en Fuera de Plano, en Televisión Canaria, cuando son las 23:04 de la noche. Seguimos hablando de esos efectos del coronavirus. Canarias perdió más de 3 millones de turistas en los 5 primeros meses del año, lo que supuso una merma aproximadamente de unos 3.600 millones de euros de facturación solo por el turismo internacional. Tras este importante descenso y a partir del final del estado de alarma, el sector comenzó a reactivarse para afrontar la temporada alta que se inicia, como saben, en otoño. Sin embargo, la decisión de Reino Unido de imponer una cuarentena a todos los viajeros que regresen desde Canarias puede dar al traste con esa incipiente recuperación, un golpe de amplia repercusión, ya que el turismo británico representa el 30% del total de visitantes internacionales, aunque este peso es ampliamente superado en algunas islas. Para que se hagan una idea, desde agosto hasta diciembre del año pasado llegaron más de 2 millones de visitantes procedentes de ese país. Para valorar el impacto de la decisión de Londres sobre el sector turístico canario, nuestra compañera Patricia Reyes está con José María Mañaricúa, presidente de la Federación de Hostelería y Turismo de Las Palmas. Buenas noches, Miguel Ángel. Efectivamente, estamos con José María Mañaricúa, presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas. Buenas noches, José María. Buenas noches. La exigencia de cuarentena a los turistas británicos al regresar a su país ha provocado numerosas cancelaciones y además muchos temores ante la temporada alta. ¿Confía en que Londres dé marcha atrás en su decisión con Canarias? En base a los buenos datos epidemiológicos de Canarias, en base a la necesidad que tiene la industria turística británica, aerolíneas, turoperadores, aeropuertos, de empezar a mover el negocio, entendemos que entre todos presionaremos y será una presión suficiente para poder reabrir el destino a Canarias. El sector turístico ha hecho cuantiosas inversiones para preparar los establecimientos como destino seguro. Aún así, no se consigue que esa imagen llegue al exterior. ¿Debería Canarias desligarse de la marca España? Lo que debe hacer Canarias es hacer visible los buenos datos epidemiológicos, los datos únicos que tiene, muchos mejores que otras regiones y estados de Europa, mejores datos que lo que tiene la España peninsular, y por tanto, si entendemos que si hacemos visibles estos buenos datos de Canarias, habrá una mayor confianza en nuestro destino. José María, la previsión del Gobierno para el tercer trimestre del año era recuperar poco a poco la ocupación hotelera hasta situarse en el 32% en septiembre. Le pregunto, ¿cuál es su previsión ahora? Dependerá de la situación sanitaria, dependerá de cómo evoluciona esta pandemia, dependerá la situación de los estados de origen de nuestros turistas, pero en cualquier caso, viendo que no recuperamos calidad aérea, estos ERTEs deberán ir más allá de las fechas actuales, porque entendemos que a corto plazo la industria turística no se va a recuperar. Los hoteleros se han ofrecido a pagar los test a los turistas antes de su retorno para garantizar que regresen sanos. ¿Cree que esta solución podrá ponerse en marcha? Dependerá de la Unión Europea. Entiendo que los test, en su día ya el Gobierno de Canarias, la consejera, las patronales, solicitamos test en origen antes de volar, como solución en puertos y aeropuertos para todo tipo de pasajeros. Esta decisión no se dio en el seno de la Unión Europea. Posteriormente, el Gobierno de Canarias pidió al Gobierno de España test aquí en destino. No fue concedida la posibilidad de hacer test por el Ministro de Sanidad español. Entendemos que estas decisiones tienen que tomarse a nivel europeo. Si se tomasen, serían bienvenidas en tanto en cuanto dan seguridad a la industria turística. Y ya para terminar, José María, ¿qué impacto tendrá en el empleo la decisión británica? Y le pregunto si deben extenderse los ERTE. En tanto en cuanto no se recupere la conectividad, viendo esta situación actual, la confianza en volar, en el turismo, en viajar, tendrán que extenderse hasta ese momento que se recupere la conectividad para Canarias. Pues muchísimas gracias, José María, por su tiempo. Buenas noches, Miguel Ángel. Devolvemos el debate a la mesa.
Muchísimas gracias, Patricia, casi por alusiones, no por alusiones. Hoy nos acompaña, esta noche todavía no le había dado la palabra, pero estaba esperando este momento. Natasha Mía, economista, es asesora fiscal y es británica sí, también. de nacimiento, pero asentada en Canarias desde hace ya un montón de tiempo. Natasha, esas son las reflexiones del presidente de la patronal turística. Todo indica que tenemos en Canarias un panorama difícil por delante. Es dificilísimo. Vamos a ver, habíamos hecho unas previsiones, básicamente en cuanto ya iba a empezar el turismo, pues decíamos pues la recuperación en Canarias pues iba a ir bien, ¿no? Claro, el golpe que hemos recibido ahora por la decisión de Boris Johnson, ya estamos yendo para atrás y eso ahora para el comercio pequeño, hostelería, bueno, en Canarias básicamente ha sido un trastorno insostenible. Pero Natasha, ni los buenos datos epidemiológicos que hay en Canarias que se diferencian del resto de España han sido suficientes para que se haga una excepción con este archipiélago. ¿Nos ha perjudicado ir de manos de la marca España? ¿Habría que separarse? Por supuesto, hay que separarse. Vamos a ver una cosa. Canarias está reconocido como un lugar seguro. Los británicos, por ejemplo, han querido venir aquí para disfrutar de sus vacaciones porque no se sienten seguros en su país. Es decir, ahora Boris Johnson, la idea de él es que, pues, ahora que se quedan en su país, que pasan sus vacaciones ahí, pero no va a ser igual porque ellos no van a salir. Es que ellos no se sienten seguros allí. Aquí creo que ahí es 3 veces más los contagios que tienen allí que aquí. Entonces, ahí no es la decisión correcta. José Miguel, la patronal hotelera se ha ofrecido incluso a pagar los test PCR antes de la vuelta de los turistas, bueno, como manera para eliminar, para esquivar esa cuarentena decretada por el gobierno de Boris Johnson. La consejera de Turismo del gobierno de Canarias, Yaisa Castilla, también decía esta semana, definía esos test PCR como la palanca para arrancar la economía. ¿Crees que la realización de esos test podría ser la solución al problema? Yo creo que la confianza en la demanda existe. Lo que ocurre es que aquí hay una motivación política que poco tiene que ver con lo que está sucediendo en España y mucho con lo que está sucediendo en Reino Unido. Yo, aunque suene a broma, yo lo primero que haría es regalarle un libro de geografía al primer ministro británico para saber dónde está Canarias relacionada con el resto de casos en donde, como bien se decía antes, lo importante no es que existan, lo importante es que se detecten, porque puede existir y si no se detectan, pues las circunstancias son aún peores. De ahí que la confianza que tú le tienes que ofrecer a la demanda desde el punto de vista sanitario sea innegable, porque además es la parte primordial, porque cuando uno consume ocio es justamente para no salir perjudicado en ese consumo de ocio. Ahora bien, el incorporar también un coste de transacción adicional, sabiendo que eso no te exime de tener una cuarentena cuando llega a tu país de origen, pues probablemente primero tendría que ser levantada ese obstáculo adicional que nos han incorporado para que realmente se demuestre que ya Canarias es destino seguro, independientemente si se hacen esos PCR o no se hacen. Natasha, un ciudadano británico ha puesto en marcha una campaña en Shape.org, esa plataforma que hay en Internet, dirigida a Boris Johnson para que levante la cuarentena por lo menos a Baleares y a Canarias, asegurando que las islas, pues un poco lo que decías tú antes, que son más seguras incluso que el propio Reino Unido. En apenas 2 días consiguió 55.000 firmas y ya supera las 75.000. Como buena conocedora que eres entre las relaciones entre Canarias y tu país, ¿te ha sorprendido esta petición? A ver, ¿cuánto era, me dijiste? ¿Perdona? ¿Cuánto había? 55.000 firmas en 2 días y después ya han llegado a las 75.000. Bien, pero vamos a ver, yo creo que la decisión de todos modos que van a tomar ahora, nosotros estamos esperando que van a tomar una decisión casi inmediata. Estoy mirando los datos, perdón que te interrumpa, más de 100.000 firmas ahí ya. Más de 100.000 firmas para que reconozcan Canarias. Exacto, como para que lugar Canarias seguro. y Baleares sean como al margen de la marca España. Para que sean al margen. Bueno, al margen, que se pueda volar desde Canarias y desde Baleares, que los
turistas que vengan a Canarias y a Baleares no tengan que pasar esa cuarentena. Claro, es que pero ellos lo que quieren hacer es viajar, es que no es la población en general en Gran Bretaña que está diciendo que eso es el propio gobierno. De todos modos, también Matt Hancock, que es el Ministerio de Sanidad, también había dicho que por mucho movimiento y firmas que están haciendo, lo ve muy difícil de cambiar su decisión de forma inmediata. Han hablado ahora de un periodo de 10 días. British Airways, TUI, Sí. principales compañías aéreas y principales touroperadores han enviado una carta a Boris Johnson para que levante esa cuarentena. ¿Crees que es Están posible haciendo dar las marcha atrás? Yo no sé, hoy en día con las decisiones ¿Tú de qué ese conoces? hombre, es que sí, pero Boris Que Johnson. conoce la idiosincrasia y conoce... Yo, por lo que veo ahora, la verdad, yo he perdido bastante confianza en las decisiones políticas que están tomando y no me gustaría decir ni comprometerme a decir que en 10 días eso se puede ir atrás. La verdad, no tengo esa confianza. José Miguel, ¿la tiene? Teniendo en cuenta que cuando comenzaron las misiones diplomáticas para desescalar y lo que hicieron fue nombrarlas específicamente a Canarias y Baleares, yo creo que ahora tienen que tener un tiempo para saber que se han equivocado. Bien, y antes de mediados de agosto no creo que eso se levante, pero simplemente por reforzar su propia convicción, independientemente, sabiendo ya que sus propias Como decías antes, por encontrar dónde está Canarias en el mapa, es en estos 10 días. Y sabiendo que sus propias compañías, su propia estructura económica dedicada al turismo, porque aquí no es solo el turismo en Canarias, sino las empresas que se dedican a transportar turistas que son británicas y que les interesa tener demanda, pues obviamente terminará por dar el brazo a torcer, pero no será muy... En días no creo que tome esa determinación. Bueno, pues a colación con este tema, la pandemia desde luego ha hecho saltar por los aires el mercado laboral en Canarias, dada su extrema dependencia del sector turístico, la destrucción de empleo y el incremento del paro avanzan aquí más rápidamente que en el resto del país, según la última encuesta de población activa. Esos son los grandes titulares, pero Wendy, tú tienes datos bastante más concretos. Sí, bastante más concretos y bastante más tristes, precisamente hablando de destrucción de empleo, Miguel Ángel. Los nuevos datos del mercado laboral son demoledores. La encuesta de población activa que radiografía el empleo del trimestre entre abril y junio arroja las peores cifras de la historia reciente en lo que a destrucción de empleo se refiere. El número de desempleados en Canarias se eleva a los 225.900, llevando la tasa de paro al 21,5%. Las islas se convierten así en la comunidad autónoma con el índice más alto del país y muy por encima del 15% de la media de España. Por sectores, el de servicios es el más golpeado por la pandemia, con casi la mitad del total de parados, es decir, con unos 108.000. Una cifra que muestra el impacto de la parálisis en la actividad turística. Los demás sectores también resultan perjudicados. En la construcción el desempleo aumenta un 52% y el paro en la agricultura se incrementa más de un 38%. Solo la industria reduce ligeramente sus cifras con solo 100 parados menos. Pero al margen de la tasa de paro hay datos todavía más preocupantes. Según la EPA, el archipiélago ha perdido 108.000 empleos en solo 3 meses, una destrucción de puestos de trabajo nunca vista. Con este dato, la población ocupada en las islas se rebaja a las 822.000 personas frente a las 930.000 que había al terminar el mes de marzo. Un descenso de casi el 12% en solo un trimestre. Ese descenso del 12% que tenemos en este momento del empleo es un dato preocupante que viene a reflejar pues, el impacto que ha tenido económico una crisis sanitaria que estamos sufriendo sin parangón en la historia reciente. Nos enfrentamos a unos datos de desempleo que no tenemos constancia en registros históricos anteriores, con lo cual lo que estamos viendo es que esa crisis sanitaria que nos ha afectado a nivel global está teniendo un reflejo increíblemente grande en la economía y en concreto en el empleo. Y una derivada más, los resultados de esta EPA no incluyen a los trabajadores afectados por ERTE, ya que los considera como ocupados, pero la realidad es que en las islas todavía hay un 60%
En esa situación, nada menos que 140.000 personas a la espera de poder reincorporarse a sus puestos de trabajo. Una radiografía del mercado laboral que tiene aún más matices. Los datos del paro de esta EPA están alterados, no solo por los ERTE, sino porque aquellos que fueron despedidos tampoco se contabilizan como desempleados. La razón es que estas personas no pudieron buscar trabajo por estar bajo el confinamiento. Todo este cóctel ha llevado a la Confederación Canaria de Empresarios a asegurar que los parados en las islas llegan al 40% y no al 21,5% que fija la EPA, lo que supone unas 470.000 personas sin trabajo. En esta situación y con las expectativas que se plantean para la segunda mitad del año, ¿qué se espera del mercado laboral? Esa es la pregunta. Podemos tener dos escenarios, ¿no? Un escenario que siga la tendencia actual y todas esas personas que están en ERTE pues pierdan su empleo, el cual podría ser un escenario bastante preocupante, o por el contrario podemos conseguir, como parece que hay ya esfuerzos en conseguir una vacuna, un control de la pandemia, y entonces quizás ahí, volviendo a una situación previa al confinamiento, podamos empezar a recuperar poco a poco la actividad económica. Ya lo han escuchado, así están las cosas. La incertidumbre, sobre todo en la evolución turística, marca la recuperación económica y la reactivación del empleo. En Canarias, Miguel Ángel, así está el panorama del mercado laboral en las islas. La verdad que las cifras son terroríficas. A mí me gusta ser una persona positiva, pero le voy a preguntar al economista directamente y después al resto de la mesa. Gracias, Wendy, por esas cifras. El dato más preocupante de esta EPA, José Miguel, es la destrucción, sin duda, de 108.000 empleos en solo 3 meses. ¿Hemos tocado fondo o todavía puede ir a peor esto? Démonos cuenta que la encuesta de población activa del segundo trimestre toca directamente los meses más duros del confinamiento. El próximo martes, por ejemplo, se dará a conocer el dato de paro registrado del mes de julio y probablemente sea un poquito mejor, simplemente porque hay determinados grados de apertura. Esto lo único que nos hace es poner los pies en la tierra, es decir, tener en cuenta que con todas esas consideraciones de que las personas afectadas por un ERTE tienen el contrato suspendido y demás, la tasa de paro actualmente estimada es del 36%, cercanas al 40% como plantea la Confederación Canaria de Empresarios, si incorporáramos a todas esas personas que activamente buscan empleo. Pero después hay otro dato importante, que es que la población activa que busca empleo, como no puede hacerlo, ha disminuido en 97.000 personas. Eso ha generado que esa tasa de paro no sea aún mayor. Por lo tanto, las circunstancias aquí son dobles. Es decir, esto es una fotografía pasada, ¿bien? Es decir, personas que no pudieron buscar trabajo porque tampoco se les permitía salir a la calle, personas que estaban perteneciendo a un expediente de regulación temporal de empleo que podrían buscar ¿Y la fotografía trabajo. hoy sería mejor o peor? Ahora mismo es algo mejor. Un poquito mejor. Claro, es decir, porque ha habido un grado de apertura. Lo que ha pasado el fin de semana con la decisión británica, pues obviamente eso lo único que hace es retrasar aún más esa recuperación. Pero eso ya sí se ha visto en los meses continuados después del levantamiento del estado de alarma, con las cifras de paro registrado y cotizantes a la Seguridad Social. No estamos bien, obviamente, pero poco a poco se va recuperando. Situaciones, repito, como las decisiones por parte del gobierno británico, lo único que hacen es retrasar aún más esa posible recuperación. Ya, lo que pasa es que además de mandarles este mapa para que sepan dónde está Canarias, habría que mandarles un libro de enfermedad, del coronavirus, o entrenar al ministro para decirle lo que son las pruebas, lo que son la PCR, lo que está haciendo ahora mismo ya en un aeropuerto en Alemania, en Berlín, están haciendo pruebas PCR de forma voluntaria y gratuita. Y yo me pregunto, me hacen una cuarentena, pero si yo me presento y tengo una PCR inmediata, es decir, señor Boris Johnson, no estoy enfermo, no puedo pasar. Si no estoy enfermo, podré pasar. ¿Me contagiaré? Bueno, bien, pues porque tendré que ir a vivir a diaria, pero podré pasar. No lo puedo entender. Cuando habláis de desligar la marca España de marca de Canarias o marca Baleares, bueno, yo creo que ahí los que estamos haciendo mucho daño, me incluyo por si acaso, pues es los que estamos en los medios de comunicación. Es decir, los titulares que se están dando continuamente, esta noche otra vez, más, 1000 no sé cuántos casos nuevos. Claro, y depende, tú que sabes muy bien la comunicación, depende del énfasis en lo que lo digas, la persona que está cenando dice, ¿cuántos? 1000. Y yo diría, oiga,
hemos sido capaces de detectar 1000 casos. Pero lo que sí es verdad... Clínicamente no están en el hospital. Es verdad que depende cómo se cuente, pero sí que es verdad que la realidad de Canarias en estos momentos no tiene que ver con la realidad de Aragón o con la realidad de Cataluña o con la realidad de Madrid. Bueno, por supuesto que no tiene nada que ver, pero... Es que uno hace énfasis en eso, en esa situación. No, yo digo el énfasis, no digo el énfasis de Canarias, no. Digo el énfasis de Telecinco esta noche cuando ha dado el informativo, porque era la cadena que estaba viendo, pero mañana puede ver cualquiera. 1000 nuevos casos en España. Pero dígame esos casos cómo son. Claro. Dígame, por favor, de esos casos, cuántos están en el hospital, cuántos están en su casa, cuántos han sido asintomáticos gracias a que se hace la detección precoz. Y fíjate cómo cambia el titular. En España se hace una detección precoz inmediata de los casos y se ponen los remedios para aislar. Es que España es un lugar mucho más seguro que el Reino Unido, vamos, pero sin ningún lugar a dudas. Y yo creo que no se está vendiendo bien la marca España, en general. Y lo que es evidente es que para un ciudadano británico tiene muchísimo más riesgo irse a tomar una pinta de cerveza en cualquier pub del Reino Unido que en cualquier cafetería o bar de nuestra tierra. Eso es completamente seguro. Ahora, sobre los cambios de actitud del gobierno británico, a mí me gustaría que recordáramos que la política que siguió el Reino Unido en relación a la pandemia fue absolutamente desastrosa. Dejaron fluir el problema, que fluya, a ver si conseguimos una cierta inmunidad natural, sin ser conscientes que el dejar fluir una enfermedad de estas iba a dar lugar a muchísimos casos, hasta que no cayó enfermo el mismo Boris Johnson y estuvo ingresado en una UCI, no se cambió la política inglesa en relación a la pandemia. Con lo cual, yo no sé qué puede ocurrir para que se modifique esa dinámica tremendamente injusta que no obedece a ningún criterio sanitario. Son otros los factores que tienen que estar influenciando la decisión de... Pues ha llegado a especular incluso, no sé si Natasha también tiene alguna idea de que el turismo que gaste allí, que no gaste fuera, ¿tiene algún sentido? Porque desde el punto de vista sanitario no tiene ningún sentido de que si yo tengo aquí una tasa muchísimo más baja que la que tiene esto allí, me exijas al ciudadano que viene desde el aquí, punto de vista sanitario, no. Natasha, desde el punto de vista económico, ¿tiene algún sentido la medida adoptada por el gobierno británico? No, lo que yo estaba diciendo antes, yo creo que los ingleses a nivel económico, ellos no van a estar gastando ese dinero en su propio país porque no tienen la seguridad para poder salir y realizar las actividades de ocio que podrían estar realizando aquí en Canarias, donde aquí sí podrían gastar su dinero, porque estarían fuera tomando su pinta de cerveza, por ejemplo, cenando y practicando otras actividades de ocio aquí en Canarias. En Inglaterra no lo pueden hacer y no lo van a hacer. ¿Cómo se han tomado los británicos que conoces, que residen en Canarias, la noticia de esa cuarentena para todo el que regrese de España? Los británicos que están residiendo en Canarias, pues mal, porque muchos de ellos son propios empresarios. Por lo cual, por ejemplo, los empresarios que se dedican al alquiler, a la vivienda vacacional, por ejemplo, pues ya empezaron desde hace 2 semanas recibiendo muchísimas reservas, pero con mucho optimismo, estaban muy contentos con la reacción, ¿no? Y claro, cuando ya tomó la decisión Boris Johnson, pues la primera noche ya estaban empezando a cancelar y ahora han llegado a un 80% de cancelaciones. Entonces, esta situación, José Miguel, la única buena noticia que creo que podemos encontrar es el acuerdo europeo para esa recuperación, para la recuperación de esta pandemia por importe de 750.000 millones de euros. Gran parte de esos recursos van a ir a la economía verde, también a la digitalización. ¿Es una oportunidad para que Canarias avance en la diversificación de su modelo productivo? Sin duda, lo que ocurre es que también gran parte de esos dineros a fondo perdido irán a gastos sanitarios y a expedientes de regulación de empleo, es decir, a políticas pasivas de empleo. Pero, por supuesto, es decir, tú tienes que tener tres planos de actuación en base ahora mismo. Ahora mismo estás ahogando, te estás ahogando y, por lo tanto, aquí yo no te puedo enseñar a nadar. Es poco útil el que te estés en medio del naufragio y yo te diga... Usted lo que tiene que aprender es a nadar. No, lo primero que te tengo es que sacar del agua. Es decir, una medida de impulso, una medida paliativa que salve tu vida. Es decir, la preservación de la salud y después de la salud ya no solo sanitaria, valga la expresión, sino también económica.
Y después medidas de impulso, porque de esta hay que salir y parte de ese dinero te tiene que enseñar a salir. Y después esas medidas estratégicas, es decir, lo que no es lógico es empezar por el final. Tú ahora no puedes planificar medidas estratégicas para que la próxima vez, el próximo ciclo económico, tú tengas mejor respuesta a reaccionar. Ahora mismo lo que tienes que hacer son medidas paliativas y medidas de impulso. Estamos todavía a muy corto plazo, porque esta crisis será muy corta, relacionada con otras crisis, pero de una profundidad abismal. Los datos que se dan de la EPA no solo son de la historia reciente, es de toda la serie histórica de la encuesta de población los más duros. Activa, los más duros. Y por lo tanto, desde esa perspectiva, eso es una oportunidad innegable, es decir, pero ya incluso el tejido productivo ya sabe cómo tendría que reaccionar en el hipotético caso de un confinamiento, no por esta razón, sino que es la presencia en redes, el comercio electrónico a nivel interior, logística, política de stock, etcétera, etcétera. Ahora, eso no deja de ser estrategia a más largo plazo, que ahora mismo pues sí toca, pero no es lo prioritario. Bueno, pues precisamente de ese acuerdo europeo, José Miguel, por el que España va a recibir 140.000 millones de euros, va a ser uno de los asuntos que se abordará mañana en la conferencia de presidentes, un encuentro en el que Pedro Sánchez también abordará con los líderes autonómicos la coordinación de la respuesta a la pandemia. De nuevo, economía y salud a debate. Desde el punto de vista sanitario, Jesús, ¿espera una respuesta conjunta de todos los gobiernos frente a estos rebrotes que se están produciendo? No, soy muy escéptico. ¿Tú has sido consejero de Sanidad? Ya, por eso soy muy escéptico. Soy consejero de Sanidad y he estado en un consejo interterritorial de la sanidad en España que siempre decía que podíamos quedar para tomar unas cervezas o unas pintas, porque si no... ¿Cómo que para tomar una cerveza? Porque, vamos a ver, las decisiones del Consejo Interterritorial de Sanidad no son vinculantes. No son vinculantes. Ahí se reúnen los 17 consejeros, uno dice una cosa, otro dice otra, ahí se aprueban... Luego, ¿Es una reunión de desahogo? No, y que luego las decisiones se aprueban y no se ponen en marcha, lo pone en marcha cada comunidad. Por lo tanto, yo soy escéptico, pero si yo hoy pudiera decirle al oído al presidente algo, le diría que retome mañana la coordinación desde la salud pública del Ministerio, coordinando... Y que la centralice. Sí, no, pero cogobernando. O sea, no mando único, es que se equivocaron. No es cuestión de mando único el general, no. Es una coordinación, una cogobernanza con el resto de las comunidades, pero que todas las comunidades vayan con el mismo objetivo. Y yo creo que eso es lo que hace falta en la salud pública. Y en lo económico, José Miguel, ¿debe Canarias plantear planes específicos con mayor dotación de recursos que otras comunidades autónomas dada la...? Sin duda, sobre todo porque la incidencia de la destrucción eso es lo que te iba a preguntar, dada la incidencia en el empleo que se está teniendo, dando la gran incidencia. El empleo es por las cifras que estabas dando antes. Y el empleo es consecuencia del crecimiento económico, y el crecimiento económico aquí en Canarias va a descender más de lo que lo haga en la media nacional, simplemente por la especialización productiva, es decir, nos dedicamos a un sector en donde hay que transportar a personas y ahora mismo pues ese transporte de personas pues queda en entredicho. De ahí que hay que hacer valer ya no solo una circunstancia coyuntural, como es una afección adicional por nuestra lejanía, sino que somos región ultraperiférica, somos la única región ultraperiférica del Estado español y por lo tanto tiene que tener un trato diferencial como ya lo tiene en el propio Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Bueno, pues vamos a ver en qué queda esa conferencia de presidentes que se inicia mañana. Nosotros estamos en la recta final del programa, vamos a seguir avanzando. El coronavirus amenaza también, fíjense, a la natalidad. Si ya era baja en Canarias, las previsiones apuntan a un desplome todavía mayor tras la pandemia. ¿Qué consecuencias va a tener sobre la economía y el estado del bienestar? Lo vamos a abordar en tan solo un minuto. Canarias, como el resto de sociedades desarrolladas, ha experimentado un envejecimiento paulatino de su población. Según los últimos datos disponibles, casi el 16% de los habitantes de las islas, fíjense, tiene más de 65 años. Y en el otro extremo, poco más del 13% tiene menos de 14. De ahí que todos los expertos apunten a la necesidad de incrementar el número de nacimientos. Pero la COVID también está incidiendo en este aspecto.
Lo vamos a ver en el siguiente reportaje. Canarias es uno de los territorios europeos donde nacen menos niños y la pandemia agravará la caída de la población, no solo porque haya aumentado la mortalidad y haya descendido la esperanza de vida, sino especialmente porque las familias van a encontrar más obstáculos para tener hijos. José León García, profesor de Geografía Humana, ¿cuál ha sido la evolución de la natalidad en Canarias en los últimos años? Pues es una evolución de retroceso de los nacimientos. Esto empieza a ocurrir de manera muy intensa en los años 70 y se ha acentuado aún más con motivo de la crisis de 2008, de modo que hoy la natalidad en Canarias es muy baja. ¿Y la pandemia provocará un nuevo frenazo en la natalidad de las islas? Probablemente sí, no tenemos la bola de cristal para saberlo, pero en las crisis anteriores ha ocurrido siempre un parón y casi nunca una recuperación posterior de los nacimientos. En los planes de Vanessa no entraba pasar su embarazo durante una pandemia que cambiaría radicalmente nuestras vidas. Vanessa, eres madre de un niño de 2 años y medio y estás a poquitas semanas de dar a luz, ni más ni menos que de mellizos. Te quedaste embarazada poquito antes de que supiéramos de la pandemia. ¿Te lo habrías pensado? ¿Habría cambiado algo si hubiese sabido lo que iba a pasar después? Lo primero es que si me llegan a avisar de que venía una pandemia de estas características, pues ni me lo hubiera imaginado, no lo hubiera creído. Y claro, me lo hubiera pensado, hubiera sido diferente, pues sobre todo por la incertidumbre, el miedo a lo desconocido, no saber realmente qué efectos puede tener el virus durante el embarazo, ¿no? O en los bebés. Y lo hubiera pensado, claro, hubiera sido todo totalmente diferente. Además, he tenido que pasar el embarazo, entre comillas, un poco en solitario, porque en las consultas médicas pues no puedes ir acompañada. El papá de los bebés pues hace muchos meses que no puede entrar a las ecografías. Y sí, lo hubiera pospuesto seguramente. ¿Qué te preocupa más? ¿El propio virus en pleno embarazo y cuando llega el momento de dar a luz? ¿O la crisis económica que se viene encima ahora con 3 criaturas pequeñas en el mundo? Hombre, por supuesto, sin duda, lo que más miedo me da es las consecuencias de la salud. Y bueno, pues todo eso nos ha hecho que nos hayamos mudado incluso desde la ciudad hasta el pueblo para que el niño esté en un colegio un poco más pequeño, más rural, menos masificación, y nos ha hecho plantearnos muchos cambios. La crisis económica, por supuesto, que también me preocupa, pero bueno, confío en que poco a poco nos vayamos recuperando, pero es verdad que las vidas perdidas y todas las consecuencias que ha habido en cuanto a la salud, eso ya es irrecuperable. El coronavirus no afecta al embarazo, no existe una transmisión de madres al feto. Sí es verdad que en el momento del parto hay que tomar unas determinadas precauciones, pero lo que es el desarrollo del embarazo se desarrolla como cualquier otro embarazo, salvo todas las complicaciones de todas las enfermedades posibles maternas. Los nacimientos en las islas han descendido un 30% en la última década. En el año 2008, justo antes de la crisis, se registraron cerca de 21.000 nacimientos. 10 años después, no llegaban a los 15.000. En los 2 últimos años, el número de mujeres en edad reproductiva en España, es decir, las mujeres de 24 a 40 años, ha disminuido en un 2,5%, descendiendo su número global por debajo de los 5 millones. Consecuencia de este dato es que la natalidad va a continuar descendiendo, igual que lo viene haciendo desde los años 70 hasta la actualidad. A esto hay que sumar que el 43% de las mujeres en nuestro país tienen menos hijos de los deseados por razones económicas. Así lo asegura la última encuesta de fecundidad publicada por el Instituto Nacional de Estadística. Un dato preocupante al que hay que añadir un informe del Banco de España que subraya que el salario de las mujeres disminuye tras la maternidad. Durante el primer año después de la maternidad, el salario de las mujeres sufre un descenso de hasta un 11%. Ese descenso continúa durante los 10 siguientes años después de la maternidad hasta alcanzar una reducción del 30%, mientras el salario de los hombres sigue aumentando, con lo cual se incrementa al final la brecha salarial de género entre mujeres y hombres. Lo cierto es que España está a la cola de Europa en ayudas sociales a las familias. Si la media de la Unión Europea es del 1,7% del Producto Interior Bruto, España gasta el 0,8%. Una situación que, unida a los efectos de esta pandemia, arroja un oscuro horizonte para la natalidad de nuestro país.
De hecho, según un estudio de la revista médica británica The Lancet, de seguir esta tendencia, la población de España se vería reducida a la mitad de aquí a final de siglo, o lo que es lo mismo, que de los 47 millones de españoles que somos en la actualidad, pasaríamos a tan solo 23 en el año 2100. Una caída tremenda que, por supuesto, también se notaría en la economía. Ustedes no lo han visto porque estaba fuera de plano, como se llama el programa, pero cuando veíamos ese dibujo del descenso de la natalidad de 47 millones a 23, Jesús Sánchez Martos hacía como... Sí, claro. ¿Qué significa eso? Hombre, porque es un tema grave, ¿no? Y habéis hecho un reportaje muy bueno, pero que lo único que no me gustaría es que echáramos la culpa al coronavirus de todo. O sea, claro... El coronavirus es muy malo, muy cruel, todo lo que Pero no tiene la culpa del descenso de la natalidad. No, y por lo menos hasta ahora no. O sea, esto no se puede decir en 6 meses que llevamos con el coronavirus. ¿Pero crees que va a tener una incidencia la pandemia? pandemia? Yo creo que sí, porque económicamente, pero son ellos los que lo van a decir. Claro, se los iba a preguntar a ellos, pero como te veía haciendo el gesto así como... ¿Es sostenible este país con 23 millones de habitantes? No, por supuesto, claro que no. Yo creo que no va a ser sostenible. Precisamente por eso tendrá que venir gente de fuera si no tenemos un índice de natalidad. Pero es que ese índice de natalidad lleva desapareciendo desde hace tiempo. La brecha esta que ha puesto ahí lleva existiendo desde hace tiempo. Ahora ya parece que todo coronavirus... Bueno, la señora esta ha dicho algo muy importante. Ha dicho, he pasado un embarazo en soledad. A mí me da mucha pena que los sanitarios... que es que prohibimos por prohibir. ¿Cuál es la razón de que una mujer embarazada que tiene que ir a su seguimiento con su ginecólogo no puede ir con su pareja? No puede ir con su marido o con su pareja. No lo puedo entender. Y lo que sí hay que transmitir es que en España el embarazo es seguro a pesar del coronavirus. Estamos en la parte económica. ¿Qué efectos puede tener? Le pregunto directamente a José Miguel y a Natasha. Un desplome de la natalidad desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social. Tradicionalmente la natalidad, la demografía se analiza a través de la pirámide poblacional. Se llama pirámide poblacional por la forma normalmente en donde la base, es decir, aquellos cohortes de edad de menor edad, son más superiores que la punta. Bueno, pues ahora ya no hay una pirámide, ahora es un rombo y se terminará convirtiendo en un seda al paso. Significa que la parte aportadora... Espérate, de pirámide a rombo y de rombo a seda al paso. Exactamente. En lugar de decir pirámide invertida, para que siempre que vayamos para que la gente se haga la idea gráfica. Ha quedado muy gráfico. Pues ya lo tenemos ahí, claro. ¿Por qué? Porque la base es la parte aportadora y la cúspide es la parte receptora. Es decir, cuando la base aportadora es inferior que la receptora, significa, como bien decía el profesor Sánchez Martos, hay que incorporar a la inmigración. Ahí está el debate de las pensiones, ahí está el debate de la capacidad tributaria de recaudatoria, porque al final la economía depende de la dimensión. Eso es esencial. Canarias tiene tantos problemas porque tiene una dimensión pequeña, relativamente pequeña, a otros lugares. De ahí que te tienes que especializar productivamente. Ahora, cuando eres muy grande y tienes de todo, ahí la dimensión pues coge su valor. En el hipotético caso de que haya una disminución de la población, disminuye demanda, disminuye contribuciones, disminuye pues tu dimensión, y al disminuir tu dimensión, pues obviamente te vuelves más vulnerable y más dependiente. Natasha, la baja natalidad está directamente relacionada con la desigualdad de género al recaer en la mujer el peso del hogar, los hijos, los cuidados familiares, al tiempo que renuncia, de alguna manera, a su proyección profesional. Mientras esto no se solucione, no parece que la natalidad se vaya a animar. No, yo creo que podríamos verlo también de otra forma, es decir, lo que tenemos que hacer es intentar incentivar a las empresas de una forma u otra para poder contratar a las mujeres, porque muchas veces los empresarios están llegando a un punto donde pues quieren tener pues estabilidad a lo mejor con los puestos de trabajo que son más altos en su empresa, y a veces pues mira, si una mujer es de la edad donde va a tener unos niños, pues a lo mejor al empresario no le está ofreciendo esa estabilidad que necesita en su propia empresa. Pero si hay unos incentivos de parte del gobierno, ¿vale? Pues entonces eso puede revertir la situación. Yo creo que necesitamos eso. Pero estoy muy de acuerdo con lo que estaba diciendo antes sobre el tema, sí, Jesús, sobre el tema del coronavirus. Eso no es una causa, eso es un problema que llevamos. No, porque ¿sabes qué pasa? Que si al final aparece la vacuna,
pues entonces diremos, ya se ha solucionado todo. No, se va a ir para la esto natalidad y eso no será. Esto es un mal endémico que llevamos arrastrando. La conciliación laboral familiar, que también es otro aspecto fundamental para que una mujer pueda quedarse embarazada, eso es esencial. Y para eso hace falta ayudas sociales, las guarderías gratuitas. Esto no se soluciona con un cheque bebé, ¿eh? No. Las señoras y los señores, la pareja no se queda embarazados por 2.000 euros ni por 3.000 euros. Es que hay que pensar en futuro. Formar guarderías dentro de las propias empresas, por ejemplo, que vivienda, en otros países es muy vivienda y trabajo fundamentalmente. Tengamos en cuenta, no cabe duda que tengamos en cuenta una cosa, la población mundial está creciendo, pero es en los países desarrollados en donde mengua, justamente por ese modelo productivo que tenemos de falta de conciliación, pero la población mundial crece, crece en los países en vías de desarrollo. Bueno, pues no cabe duda que el fomento de la natalidad va a ser desde luego el reto de los próximos años, por lo menos en esos países desarrollados, pero hay otros retos que son bastante más inmediatos y uno de ellos es sin duda la vuelta a las aulas el próximo mes de septiembre. Cientos de miles de personas van a volver a tener un contacto mucho más estrecho y el sector educativo plantea algunas incógnitas para poder hacerlo de la forma más segura posible. Lo vamos a ver en el siguiente reportaje. En el día de hoy hemos tomado una decisión más, que es suspender las clases en Canarias, en todos los niveles. Desde el pasado 13 de marzo el silencio impera en todos los centros educativos de Canarias. A partir de ese día quedaron suspendidas las clases debido a la propagación del coronavirus. El cierre de colegios afectó a más de 300.000 alumnos que cursaban en distintos niveles formativos. Canarias ya tiene calendario para el inicio del próximo curso escolar. Primaria volverá a las aulas el 15 de septiembre, bachillerato y secundaria lo harán al día siguiente. Y aunque el objetivo es la enseñanza presencial, no se descarta que en niveles más avanzados se pueda combinar con la formación telemática a distancia. Para la vuelta a clase, el Gobierno de Canarias ha elaborado un protocolo de prevención y organización que los centros deberán aplicar para lograr un entorno escolar saludable. El objetivo fundamental es que sea presencial y por supuesto que sea segura. Los niños desde infantil hasta primaria estarán conformados en lo que llamamos grupos burbujas de manera así coloquial. Son grupos estables de convivencia donde los niños conviven unos con otros y el tutor es un conviviente más. Las entradas y las salidas en la medida de lo posible escalonadas y parcelados los recreos para que esos grupos burbujas no se rompan. En secundaria ahí lo que manda es el 1,5 metros de distancia que tiene que haber entre alumno y alumno. Siempre va a haber un responsable de COVID en los centros. ¿Cómo os estáis preparando para esa vuelta el 15 de septiembre a los centros? Preparando primero los accesos, haciendo los horarios, la movilidad, preparando las clases. Por ejemplo, en un aula tiene que haber unas papeleras con pedal, tiene que haber dispensadores de gel. Nosotros tenemos que pulverizar los espacios una vez que han sido utilizados. Si te parece, vemos algunos espacios del colegio. Podemos comenzar por el comedor. Vamos por acá. Este es el comedor. Entonces tenemos que hacer grupos burbuja. Cada grupo vamos a preparar unos, llamémoslos habitáculos, ¿no? Y cada grupo burbuja será como esto que tenemos aquí, estas dos filas de sillas y mesas en la que cabe una clase. Esto es una aula de primaria. Vemos que tiene la separación oportuna y necesaria que nos pide la normativa, ese 1,5 metros famoso, ¿no? Ahora, eso sí, cada vez que se muevan del aula, cada vez que salgan al recreo, que bajen al comedor, tendrán que llevar su mascarilla puesta por seguridad. Repercusiones del virus en los niños. No hay nivel de evidencia, pero sí que se ha descrito algunos casos y por esto hay que intentar tomar la mayor cantidad de medidas posibles de prevención de infección y transmisión de la enfermedad. La necesidad de mantener precauciones sanitarias es compartida por la comunidad educativa. Sin embargo, los sindicatos dudan de las medidas finalmente adoptadas por la Consejería porque, según denuncian, no se ha contado con su opinión. Lo que exigimos al Gobierno, a la Consejería de Educación, es que se cuente previamente con el profesorado. Desde luego no entendemos cómo es posible que en un centro educativo
no se reduzcan las ratios, es decir, no se reduzca la relación alumno-profesor en el aula y muchas cuestiones que se quedan abiertas, dado que el mismo no responde a esas especificidades que cada centro educativo tiene actualmente. También los representantes de padres y madres se han mostrado críticos con el plan diseñado para volver a las aulas. Este protocolo no nos cuenta como comunidad educativa y lo decimos en base a que solo se cuenta con nosotros para transmitir la información de lo que se nos ordena hacer. Echamos en falta que ese protocolo sea un poquito más específico y echamos en falta, por ejemplo, esa distinción entre islas y las necesidades específicas entre cada una de ellas. Necesitamos esa interlocución, pero todos, la sociedad en general, porque la familia somos la base de la sociedad. Todo esto que hemos hecho lo hace Sanidad conjuntamente con nosotros, evidentemente, pero poco tienen que decir los sindicatos docentes de esta parte. Eso es mi criterio y yo creo que es así. 3, 4, 5, 6, 7 semanas y ya empezamos las clases. Ya tiene ganas, ¿verdad, mi amor? ¿Empezar? ¿Sí? En los hogares se espera con expectación la llegada del nuevo curso. El deseo de volver a cierta normalidad se combina con la incertidumbre de cómo evolucionará el virus, algo que también condicionará a la conciliación familiar y laboral. Bea, eres madre de una niña y de un niño. ¿Cómo afrontas esa vuelta al cole el 15 de septiembre? A todos nos preocupa un poco cómo va a ser esa nueva vuelta. No sabemos si las aulas van a estar preparadas, si los profesores van a estar preparados. Se van a sentir raros, si van a mirar a los profesores de forma distinta, si al coincidir en el patio pues tienen opciones a lo mejor de mezclarse con otra persona, que a su vez no sabes cómo el niño o qué te va a traer a casa. Esa sí es una incertidumbre, porque el niño se va sano, supuestamente, pero cuando vuelve a casa, pero al mismo tiempo creo que es necesaria esa vuelta. Los niños lo necesitan por todo, ya no solo por sociabilizar con otros niños, sino porque es que pierden la motivación. En patios como este volverán a escucharse las risas y los juegos de los niños que hace más de 4 meses se pararon en seco. La pandemia cambió los cuadernos en las aulas por una pantalla de ordenador en casa, pero en esta esperada reapertura el deseo de volver debe conjugarse con una vuelta segura. La Consejería de Educación ha estimado en unas 700.000 personas las que van a estar involucradas de forma directa en esa vuelta al cole, entre estudiantes, docentes, servicios complementarios, etcétera. Vamos, ¿hasta qué punto se puede garantizar la seguridad? Desde luego una situación complicada y difícil y compleja. En cualquier caso, yo entiendo que el ejercicio de profesionalidad que caracteriza a todos los elementos que configuran la comunidad educativa hará posible que en la medida de lo razonable se vaya avanzando en que esta incorporación necesaria, por otro lado, a lo que es el proceso de socialización de nuestros niños, se realice en las mejores condiciones posibles. La situación es complicada, difícil, eso creo que es obvio y está en la mente de todos, pero con los protocolos establecidos y estableciendo lazos de comunicación entre todos los partícipes, todos los sujetos activos de la comunidad educativa, yo creo que se puede avanzar. Pero perdona, porque no quiero perder la oportunidad de la pregunta que te hace teniendo un experto como tú. ¿Qué es eso de los grupos burbujas? Sí. ¿Qué es eso? Es que yo todavía, mira que llevo estudiándolo, no sé lo que es, de verdad. Un grupo burbuja, ¿y qué pasará con él el fin de semana? Porque se supone que esos niños van a interaccionar con sus amigos, con sus compañeros, al menos en el fin de semana, ¿no? Digo yo, que irán a cumpleaños, ¿qué va a ocurrir? ¿Por qué ese grupo burbuja? ¿Tú crees que eso puede ser la solución? Por sí solo no. La solución tiene que ser más amplia, evidentemente. La idea básica de los grupos burbuja, que no es de nuestra comunidad, forma parte también de lo que es la respuesta que se han dado en muchos foros al ámbito educativo, parte de la idea de ir agrupando en determinados espacios a críos concretos, para que en el caso de que si salga algún positivo esté limitado a ese marco de hágase en todos los grupos. Exactamente. Es que mis alumnos tienen 20 años y tienen muchos más riesgos que eso, y yo estoy pidiendo que eso se haga en la universidad. Claro, pero para poder hacer todo eso que están contándonos, en eso llevan razón los sindicatos y las asociaciones
de padre de familia. Hace falta contratar más profesores. Ahí es donde quería llegar. ¿Pero y de dónde sale el dinero para contratar a esos profesores? El consejero de Hacienda, el vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Hacienda decía esta semana que es verdad que pueden hacer falta 2.500, 3.000 profesores para poder llevar a cabo esas medidas de seguridad, pero que no hay recursos suficientes. Bueno, pero para eso también está el endeudamiento, es decir, hay una provisión de bienes y servicios preferentes que los tienes que, como si dijéramos, no hay más seguridad porque no hay dinero para poder pagarla. Bueno, esta es otra cuestión. La economía es la ciencia de asignar recursos escasos es y el dinero es un ideal, escaso más. de verdad, el momento ideal para que los políticos llegaran a un pacto de Estado por la sanidad y a un pacto de Estado por la educación. Y eso podría ser el principio del éxito. Mira, teletrabajo. Teletrabajo no es que te lleves el trabajo a tu casa, que es lo que se está haciendo. El teletrabajo no es llevarte el trabajo a casa y que estés con el ordenador y los niños por ahí molestándote. No, el teletrabajo tiene que tener unas condiciones. La enseñanza online no es colgar los apuntes y que los chavales lo cojan, ¿eh? Eso no, la enseñanza online tiene que estar diseñada, perfectamente preparada, dedica muchísimo más tiempo, y lo digo con experiencia porque he estado dando clase de forma online a mis alumnos y dedica muchísimo más tiempo si realmente la quieres hacer de forma arreglada. Ahora, si quieres colgar los apuntes y adiós muy buenas, eso es distinto, ¿eh? Sí. ¿Sabes otra cosa que hace falta? Y perdona que interrumpa, Amos, la buena información. Yo le agradezco a Amos, por ejemplo, que ha estado aquí semana tras semana dando una buena información. Te agradezco a Jesús, porque si hay algo que ha demostrado esta pandemia, desde luego, es la necesidad que tiene la sociedad de contar con una información clara y veraz que le permita tomar sus decisiones de forma segura. Todo el equipo de Fuera de Plano ha trabajado intensamente durante estos meses para lograrlo y para darles a ustedes información contrastada en medio de muchísimos bulos, de medias verdades o de fuentes con criterios muy distintos y a veces enfrentados. Yo les pregunto, lo llevo a la mesa. Jesús pasear es un verbo muy gratuito en este caso. Ha estado en muchos platos de televisión. Pero sí ha estado en todos los platos de televisión. ¿Cómo valora a nivel general el papel que han jugado los medios de comunicación en estado de alarma, en esta pandemia? Pues yo creo que el primero que tengo que decir es que es un papel importantísimo y espero que lo siga siendo, de ayuda. Sobre todo, televisiones como la vuestra es que están haciendo un servicio de ayuda pública, es de servicio público, y por tanto sé que los grandes responsables de las cadenas públicas no están pendientes de las audiencias en frente de otras cadenas que son privadas, porque además no tiene ningún sentido. Por lo tanto, primero ayuda, pero después también es verdad que en los medios de comunicación se ha demostrado que al principio nadie sabía lo que era la IgG, la IgM, y ahora ya todos los tertulianos son expertos en epidemiología, en salud pública. Pasa con cualquier... De 0 a 10, ¿qué nota nos pone? Que estamos terminando. Eso es un riesgo. No nosotros, evidentemente, al nivel de los medios de comunicación en este país. Estoy hablando de cómo se han portado con esta pandemia. ¿Qué nota le pongo yo? Pues un notable con derecho a subir nota. ¿Ah, sí? Es decir, que tienen que mejorar, claro. Tienen que mejorar porque hay muchos derrotistas. Y yo creo que hay que ser realistas, pero optimistas. Natasha, de 0 a 10, ¿qué nota le ponemos a los medios de comunicación? Un 9. Un 9, bien. Entre sensacionalismo e información, pues yo creo que se ha apostado más por la información. Yo también creo que se ha apostado más por la ¿qué información. Nota? Que es un elemento... Yo un notable alto. Un notable alto, mi madre, qué bien estamos saliendo los periodistas. Y eso que tú vas a Telecinco. Bueno, pero yo he dicho 7 con derecho a subir nota, ¿eh? No, pero ahora vamos, que también sobresaliente donde salimos nosotros. Vamos, la nota que nos vamos. Yo también le pongo un notable alto, aunque en ocasiones hay que diferenciar los medios. Muchísimas gracias a ustedes. Nosotros a ustedes le ponemos un sobresaliente, porque sin José Miguel González, sin Amos, sin Jesús, sin Natasha, es imposible hacer este programa. Nosotros tenemos que despedir ya este último programa de la temporada. Gracias a los 4, como les acabo de decir, por habernos acompañado esta noche en nuestra vocación de servicio público. Desde Fuera de Plano hemos hecho un gran esfuerzo por aclarar todas las dudas que aún hoy seguimos teniendo sobre el coronavirus. Hemos buceado en innumerables fuentes y hemos consultado a expertos siempre de primera línea como los que nos han acompañado esta noche, a pesar de que el coronavirus también ha dificultado y mucho el trabajo periodístico. No solo a nosotros, sino a todos los medios de comunicación. Todo nuestro trabajo tiene un único objetivo: mostrarles los hechos y los datos para poder comprender mejor la realidad y que ustedes extraigan su propio criterio. Pero, sobre todo, en Fuera de Plano hemos sentido la obligación de decirles una y otra vez en cada programa que la pandemia aún está lejos de terminar. No debemos, por tanto,
relajar la prevención y solo la responsabilidad de todos y cada uno de nosotros puede mantener a raya el virus. Nos volvemos a encontrar en septiembre. Disfruten de un buen mes de agosto y por favor, sean muy prudentes. Buenas noches.